Secundaria tercer grado. Matemáticas. Diseño de un muestreo. Alumnas y alumnos de tercer grado de secundaria, bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 2, de la asignatura de Matemáticas. Soy Nadia Jiménez y le doy la bienvenida a la profesora Luz Calderón. ¿Cómo está, profesora? Muy bien, Nadia, muchas gracias. Es un gusto estar con ustedes para trabajar juntos un contenido más. Estaremos estudiando el aprendizaje esperado, calcula y explica el significado del rango y la desviación media. En esta sesión tendremos como propósito diseñar un muestreo. Vamos a necesitar cuaderno, lápiz y goma. Quienes tengan una discapacidad visual, preparen sus hojas Leyer, punzón y regleta. Es muy importante que tomen nota de cada una de las dudas que surjan durante el desarrollo de la sesión, para que puedan compartirlas con sus compañeras, compañeros y profesores. Maestra Luz, ¿cómo vamos a hacer un muestreo? ¿Qué es un muestreo? En un estudio estadístico, una muestra es una parte de la población que se quiere estudiar. Una población bajo estudio es un grupo bien definido que cumple condiciones específicas. Una muestra es representativa cuando considera las características relevantes de la población bajo estudio. Por ejemplo, ¿sabes cuántos libros leen al año los mexicanos mayores de 12 años? No. ¿Cuántos? Según los resultados de la Encuesta Nacional de Lectura 2012, se estima que el promedio de libros leídos por mexicanos mayores de 12 años es de 2.94 libros. Además, en esta encuesta se analizaron las preferencias de las personas en edad escolar de nivel secundaria y bachillerato, como se observa en la siguiente tabla. Nadia, ¿qué lees en la tabla? Bueno, pregunta, ¿qué prefiere leer usted? ¿A quién le pregunta? A personas de entre 12 a 17 años de edad. ¿Cuáles son las respuestas? El 5.9% prefiere leer periódicos, el 19.6% prefiere leer revistas, el 36.8% prefiere leer libros, el 35.3% no tiene preferencia y el 2.4% no sabe o no contestó. Oh, ¿de qué forma piensas que se obtuvieron esos datos? ¿Les preguntaron o llenaron encuestas? Por los resultados de la tabla, ¿consideras que se entrevistó a todos los mexicanos entre 12 y 17 años de edad para concluir los resultados? No, tiene razón, maestra Luz. ¿Cómo se obtuvieron estos datos? ¿Qué definiciones hemos visto? Población y muestra. Claro, no se necesita preguntar a todos, sino a una muestra de la que esperamos obtener la información que se obtendrá preguntando a la población. Así es, Nadia. Te tengo otra pregunta. Si quisieras conocer los hábitos de lectura en tu escuela, ¿qué preguntarías? Bueno, por ejemplo, como los datos que mostraste, me gustaría saber qué les gusta leer, las revistas, periódicos o libros, pero también sobre qué temas. Esa es una muy buena pregunta. Nadia, si tuvieras que formular preguntas a cualquier estudiante y registrar sus respuestas, ¿qué harías para obtener información sobre las preguntas formuladas y no invertir demasiados recursos? ¿Tendría que considerar a quiénes y a cuántos se deben consultar? ¿Cómo los consultarías? ¿Con entrevistas? ¿Les pedirías que llenaran una encuesta? Sé a lo que se refiere, maestra Luz. ¿Qué instrumentos o medios emplearía para conseguir la información que busco? Así es. También hay que preguntarse, ¿cómo se registrarán los datos que se obtengan? Y una más, ¿qué herramientas matemáticas serán útiles para analizar los datos? Y para presentarlos, hagamos un recuento de las preguntas.
¿Qué se puede hacer para obtener información sobre las preguntas formuladas y no invertir demasiados recursos? ¿A quiénes y a cuántos se deben consultar? ¿Qué instrumentos o medios se emplearán para conseguir la información buscada? ¿Cómo se registrarán los datos obtenidos? ¿Qué herramientas matemáticas serán útiles para analizar los datos? ¿Cómo se presentarán los datos? Tenemos que elaborar un plan. ¿Elaborar un plan? ¿Por qué? Nadia, elaborar un plan ayudará a dar respuesta a las preguntas anteriores y nos permitirá obtener la información que buscamos. Un plan nos lleva a considerar lo siguiente. ¿Es posible entrevistar a todos los estudiantes de la escuela? ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo se puede asignar para recolectar la información? ¿Cuál es la utilidad de obtener información acerca de las opiniones o características de un grupo de personas, en este caso, de los estudiantes? ¿Es posible obtener información sin invertir muchos recursos como el tiempo? ¿Es posible aumentar la utilidad de la información obtenida? Bueno, se llama población a todos los elementos de un estudio. Pueden ser personas, animales, cosas o características de ellos. Una muestra es una parte de la población. Así es. Necesitamos conocer estos conceptos si queremos llevar a cabo una investigación estadística. ¿Cuándo pasa eso, maestra Luz? Bueno, una investigación o estudio estadístico surge cuando se quiere conocer alguna información sobre una población. Para esto se formulan preguntas sobre las características que se quieren conocer, como lo que querías saber sobre los temas que leían tus compañeros. Y ya consideramos que a veces no es posible o viable hacer el estudio sobre toda la población. Por eso se realiza sobre una muestra. Y cuando a partir de esa muestra se llegan a algunas conclusiones o generalizaciones sobre la población, a dicha generalización se le llama inferencia. Maestra Luz, le voy a comentar de 3 de mis amigos que hicieron su propio estudio estadístico. Muy bien, adelante. ¿Te parece si nos sentamos? Claro. Muy bien. Gracias. Vamos a ver el siguiente caso y determinemos cuál es la población de su estudio y cuál es la muestra. Héctor, Diego y Aurora hicieron la siguiente pregunta. ¿Cuál es el lugar de la República Mexicana con mayor atractivo turístico? Para no invertir demasiados recursos, decidieron formular la pregunta a 30 estudiantes de la escuela. Al preguntar cómo los elegirían, cada uno propuso un método. El método de Aurora, meter en una urna tarjetas, cada una con el nombre de los 10 principales lugares turísticos registrados en Internet. Revolver bien todas las tarjetas y sacar 30 veces al azar. El método de Diego, pararse a la entrada de la escuela y hacerles la pregunta a todos aquellos que vayan llegando hasta completar los 30. El método de Héctor, preguntarle a 30 compañeros del grupo. Mi pregunta es, ¿cuál de estos procedimientos es más apropiado para obtener una muestra lo más representativa posible de todos los alumnos de la escuela? Y es una buena pregunta, Nadia. ¿Cómo consideras el método de Aurora? Es un método aleatorio, en donde todas las tarjetas tienen la misma probabilidad de salir, pero son solo 10, no van a salir otras opciones sino esas 10. También es cierto que ya se hizo parte del trabajo, pues son los 10 principales lugares turísticos. Este método consiste en dejar al azar cuál es el lugar turístico más atractivo. Buenas consideraciones. ¿Cómo consideras ahora el método de Diego? También es un método aleatorio, aunque con más diversidad de respuestas que el anterior. Aquí se aprovecha la facilidad para obtener las respuestas. Este método deja al azar a quien se consulta. Muy bien. Veamos el último. Ahora, ¿cómo consideras el método de Héctor? También es un método aleatorio, pero solo se le pregunta a un grupo específico, en donde se comparten más características que con el método de Diego. ¿A qué te refieres con características?
Al estar en el mismo grupo tenemos más o menos la misma edad y en buena parte los mismos intereses y necesidades. Bien considerado, Nadia. ¿Qué método eligieron y qué datos obtuvieron? Al intercambiar argumentos, se decidieron por el método de Diego. Una vez elegidos los 30 estudiantes, les hicieron la pregunta a cada uno y obtuvieron las respuestas que se organizaron en la siguiente tabla. Se consideran 11 lugares turísticos con diversas frecuencias en las respuestas. ¿Qué lugar tiene la frecuencia más alta o el mayor número de menciones? Acapulco tiene 6 menciones, luego Cancún con 5, le sigue Yucatán con 4, Oaxaca con 3, luego Veracruz, Guanajuato, Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara con 2 cada uno, y Teotihuacán y Mazatlán con 1. Este registro tabular es una forma de ordenar los datos y los categorizaron u ordenaron por menciones. Nadia, ¿cómo presentaron los datos tus amigos? ¿Qué tipo de gráfica ocuparon? Ellos presentaron 2 gráficas porque no se decidían por una de las 2. Dijeron que en este caso ambas eran útiles. Son estas, maestra Luz. Oh, qué interesante que ocuparan 2 tipos de gráficas. Nadia, ¿qué te dice cada gráfica? La primera gráfica sigue a la tabla de datos y presenta en barras la frecuencia de los lugares que fueron seleccionadas como mayor atractivo turístico, mientras que en la segunda se convirtieron estas frecuencias a porcentajes. Significa que el 20% de 30 estudiantes consultados eligieron Acapulco como el mayor lugar turístico, el 17% eligió a Cancún y así sucesivamente. Dados estos datos, podemos suponer que cuando algún estudiante de esta escuela vaya de vacaciones, elegiría con mayor probabilidad a Acapulco antes que a Mazatlán. Es una suposición razonable. Debo agregar que el equipo de Diego también quiere conocer el porcentaje de estudiantes que tienen mascotas, perros, gatos o hámsters, entre otros. ¿Cuál es la población a considerar, Nadia? 480 estudiantes. ¿Qué pregunta sería útil para la investigación? ¿Tienes mascotas en tu casa? La respuesta sería sí o no. ¿O cuántas mascotas tienes? Las posibles respuestas son 1, 2, 3 o más de 3. ¿Y por qué esos números? Puedes tener perro o perro y gato, perro y pajaritos, entre otros más. Por eso 1, 2, 3 y más de 3. Si el total de alumnos de la escuela es de 480 estudiantes, ¿cuál de las siguientes propuestas sobre el tamaño de la muestra es más conveniente para hacer el estudio? Que la muestra sea de tamaño 10, una muestra de tamaño 48 o una muestra de tamaño 200. 48. ¿Por qué la elección, Nadia? 10 es muy poco y 200 es impráctico. 48 es la 10ª parte de la población, que lo que se obtenga con el 10% se puede inferir al 100%. Me parece sensato. En tu razonamiento, se entiende la dificultad de saber si la muestra es representativa, es decir, si la información que contiene es similar a la de toda la población. Aunque no se puede saber con certeza cuándo una muestra es representativa o no. Hay 2 criterios que permiten tomar decisiones para mejorar la representatividad de una muestra. 1. Una muestra más grande generalmente es más representativa que una más pequeña. 2. Una muestra aleatoria, es decir, elegida al azar, de manera que cualquier miembro de la población tenga la misma probabilidad de quedar en la muestra. Generalmente es más representativa que una que no haya sido elegida al azar. Las muestras aleatorias son las que se utilizan en los análisis estadísticos. ¿Qué pasa cuando no es posible elegir una muestra aleatoria? Bueno, cuando no es posible elegir una muestra aleatoria o resulta muy costoso obtenerla, es posible hacer una investigación con muestras no aleatorias. Para estos casos, se consideran otros 2 tipos de muestra. Una muestra es forzada, cuando no se tiene opción de elegir.
Se considera que una muestra es por conveniencia cuando se elige aprovechando alguna facilidad para obtenerla. ¿Cómo vamos hasta aquí, Nadia? ¿Quieres que hagamos un ejercicio? Sí, por favor. Muy bien. A continuación, se describen brevemente las muestras de 2 estudios. Indica cuál es aleatoria, cuál forzada y cuál por conveniencia. Se está haciendo un estudio con los enfermos de enfisema pulmonar que actualmente se atienden en un hospital de especialidades para conocer más sobre los orígenes de dicha enfermedad. El tipo de muestra es una muestra forzada. Es un hospital específico con sus enfermos. Así es. Veamos el siguiente caso. En un estudio sobre los hábitos de los usuarios de Internet en México, se aplica una encuesta a 12,300 entrevistados de entre 12 y 64 años en 28 ciudades con más de 500 habitantes, que incluyen las 3 principales metrópolis de nuestro país, es decir, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Esta muestra representa aproximadamente el 70% de las áreas urbanas del país. El tipo de muestra es aleatoria, por la diversidad de personas y de ciudades. Muy bien, Nadia, así es. Al inicio nos preguntamos sobre las muestras. ¿Qué herramientas matemáticas serán útiles para analizar los datos? Y la otra pregunta fue, ¿cómo se presentarán los datos? Veamos la primera pregunta. Nadia, ¿qué herramientas matemáticas serán útiles para analizar los datos? ¿Cuáles conoces? Bueno, conozco las medidas de tendencia central, la media aritmética, la mediana, la moda. En un conjunto de datos, estas medidas indican cuál es el promedio, cuál es el dato que está a la mitad de todos ellos y cuál es el que se repite más. Perfecto, Nadia. Veamos ahora la segunda pregunta. ¿Cómo se presentarán los datos? Nadia, ¿qué manera conoces para representar o presentar los datos? Ya lo hicimos en esta sesión. A partir de los datos obtenidos, formamos un registro tabular y graficamos los resultados. Sí, exacto. Eso hicimos. Reflexionemos un poco. Mucho de nuestro conocimiento no lo investigamos por nuestra propia cuenta, sino que aprovechamos la información que nos proporcionan otros. Por esta razón, es muy importante saber hacer un informe de investigación. Por ejemplo, Nadia, cuando tus amigos hagan el informe final de su encuesta, deben considerar que el informe debe ser breve, preciso y contener al menos los siguientes elementos: título, presentación del tema, descripción del cuestionario empleado, mencionar la población de estudio, el tamaño de la muestra, descripción de los resultados obtenidos, y aquí incluimos el uso de tablas o gráficas, análisis de los datos encontrados y finalmente las conclusiones. ¿Qué te han parecido estos conceptos relacionados con los estudios estadísticos, Nadia? Muy bien, ya me siento más confiada con respecto a llevar a cabo un estudio estadístico en cuanto a considerar las muestras de una población bajo estudio. Perfecto, Nadia. Ahora dime, ¿qué aprendiste de la sesión? Aprendí lo que es una población bajo estudio y cómo, a partir de una muestra representativa, podemos inferir resultados que sean aplicables a toda la población. Aprendí que hay que elaborar un plan para invertir menos recursos. Aprendí que pueden usar varios criterios para obtener una muestra y no todos son aplicables a nuestro caso. También que existen varias formas de ordenar y analizar la información, así como de presentarla. Y al final, comprendí la necesidad de escribir un informe breve y preciso sobre nuestros hallazgos. Así es, muy bien, Nadia. A ustedes, alumnas y alumnos, les dejo como reto el que reflexionen sobre las ventajas de presentar un buen informe. Después de esta sesión, pueden resolver algunos problemas que están en su libro de texto. Les invito a pensar en qué otras áreas del conocimiento se puede emplear lo que acaban de aprender.
Soy la maestra Luz Calderón y fue muy agradable estar con ustedes en esta sesión de Aprende en Casa 2. Y yo soy Nadia Jiménez y también fue un gusto aprender juntos. ¡Nos vemos pronto! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar